Vivimos persiguiendo la libertad financiera, política, emocional, cultural. Pero si esa es la meta, ¿cuál es el recorrido para poder alcanzarla? Antes de eso, hablemos de BioShock. ¿Quieres? Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí Rapture. BioShock es un videojuego de terror y disparos en primera persona publicado el 21 de agosto de 2007, originalmente para Xbox 360 y para Windows, aunque terminó llegando al resto de plataformas. Esta obra, dirigida y escrita por Kevin Levine, diseñada por Paul Helkist y con la música de Gary Skiman, se consagró como uno de los principales títulos del momento y es a día de hoy una de las obras favoritas a ser catalogada como mejor videojuego de la historia. Un título que innovó en lo técnico y se aventuró a contar una historia acerca de la libertad, del individuo y del objetivismo, el sistema de pensamiento de la escritora ruso-estadounidense Ayn Rand, la gran referente de los grandes empresarios estadounidenses. Kevin Levine nació en 1966 en Flushing. Estudió drama en la Universidad de Vassar College y poco después se mudó a Los Ángeles con el sueño de convertirse en guionista de cine. Sin embargo, terminó trabajando en otra de sus grandes pasiones, el diseño de videojuegos, inicialmente en el estudio Looking Glass Studio, donde dio vida al proyecto Thief: The Dark Project. Poco después acabó marchando del estudio junto con otros compañeros y fundaron Irrational Games, diseñando títulos como System Shock 2. Le siguieron algunos años de actividad creativa hasta que poco después de la compra del pequeño estudio por parte de 2K, dieron vida a BioShock. Tuvo un gran éxito comercial, tanto en ventas como en crítica, y eso lo consagró como uno de los principales títulos del momento y a día de hoy como uno de los grandes favoritos para convertirse en el mejor videojuego de la historia. Después de terminar la tercera y por ahora última entrega de BioShock, BioShock Infinite, Kevin Levine siguió trabajando en varios proyectos en Take-Two. Andrew Ryan, un rico emprendedor que pasó primero por la Unión Soviética y luego por Estados Unidos, fundó una ciudad submarina llamada Rapture, una suerte de utopía, una utopía que roza el anarcocapitalismo, en el que, como el propio Ryan proclama, no hay Dios, no hay rey, solo el hombre. ¿Es alguien nuevo? En la década tardía de los 40 comenzaron a llegar los ciudadanos, interesados en esta ciudad-estado sin gobierno, regulada solamente por el mercado, en el que el científico no debería temer a la religión y el artista no debería temer al censor. No había límites, todo era posible y solamente importaba la riqueza y también la ciencia. En 1960, un avión sufre un accidente y Jack, un joven pasajero, se ve perdido en medio de un mar infinito y agresivo, pero encuentra un faro monolítico. Es la entrada a Rapture, la ciudad sin rey, la ciudad sin Dios, solo el hombre. Una ciudad que ha caído en la distopía a causa del frenesí científico y las ansias por la riqueza, todo ello concentrado en Adam, la droga que puso patas arriba a la ciudad y su sociedad. Un videojuego de disparos en primera persona que nos puede recordar a Half-Life, obra que ya comenté en vídeos anteriores, pero que se desmarca debido a sus tintes de terror, el estilo Biopunk, los elementos del juego de rol y ciertos elementos rudimentarios de sigilo. Put the gun down. Nada más llegar a la ciudad, somos rápidamente contactados por Atlas, quien nos permite ayudarnos a salir de esta si nosotros conseguimos encontrar a su mujer e hijos, y así escapar los cuatro. De esta forma, exploramos toda la ciudad, los edificios submarinos infestados por personas mutadas a causa de la droga, a causa del Adam, ladrones, asesinos, bandas organizadas, toda clase de peligros. Y en esa travesía también encontramos grabaciones, cintas de audios de los ciudadanos que nos sirven para comprender el auge y la caída de Rapture. Todos buscan Adam, es la sustancia más valiosa de toda Rapture, y las únicas que pueden poseerla son las Little Sister, niñas mutadas a causa de esta misma droga, y para ello tenemos que enfrentarnos antes a sus protectores, los Big Daddy. Como he indicado antes, BioShock toma gran inspiración en Ayn Rand, escritora ruso-estadounidense que nació en San Petersburgo en 1906 y después de sus estudios
se mudó a Estados Unidos, donde intentó labrarse un futuro como filósofa, escribiendo novelas en las cuales pretendía reflejar su sistema de pensamiento, el llamado objetivismo. Una posición que reniega del altruismo, reniega del colectivo, ensalza el yo y rechaza la autocrítica. Rechaza también el altruismo porque lo entiende como una suerte de actitud parasitaria que ha ido devorando a las sociedades a lo largo de la historia. En ese sentido, Rand se mantuvo cercana a algunas de las importantes figuras políticas del país en ese momento, al mismo tiempo que se convirtió en un referente, a día de hoy vivo, para muchos sectores ideológicos de Estados Unidos. Hoy en día, algunos de los grandes empresarios del país encuentran en ella una gran inspiración, sobre todo en sus novelas, como es el caso de Elon Musk, o en el caso de Donald Trump, se identifica directamente con el protagonista del Manantial, su gran obra, el arquitecto Howard Roark. Su ensalzamiento del individuo, rechazo a la religión, al colectivo y predisposición al egoísmo podemos entenderlo como el corpus teórico que articula a toda Rapture y la posición filosófica más cercana posible de Andrew Ryan. La primera vez que encontramos una Little Sister, entendemos que para poder obtener este Adam antes debemos enfrentarnos a los Big Daddy, unos pequeños jefes que complican mucho la jugabilidad. Una vez derrotados, se nos plantea una importante disyuntiva, o bien acabar con las Little Sister, que al fin y al cabo son niñas mutadas a causa de esta droga que portan, o en cambio expiarlas de su mutación y recibir entonces menos Adam. Sacrificar una vida humana por riqueza o sacrificar riqueza por una vida humana. Y no es una decisión carente de importancia, puesto que el juego está compuesto por varios niveles, y en cada uno de ellos encontramos de 1 a 3 Little Sister y su correspondiente Big Daddy. Además de que en ocasiones el juego parece forzarte a querer conseguir más Adam, a sentir desesperación por conseguir un elemento que es útil no solo para la jugabilidad, pero sino también para conseguir diferentes mejoras. Pero decides salvarlas a todas, pues en definitiva no son más que niñas en un mundo roto. Es una importante decisión en cuyo subtexto encontramos cierto olvido del yo que había ensalzado a Ayn Rand. Y es que recordemos, este es un mundo roto, pero que quebró debido a su éxito. Si bien los Big Daddy son enemigos cuanto menos temibles, no son jefes de nivel. En cambio, tenemos a personas concretas, y 2 de ellos son artistas. La figura del artista es muy importante, no solo para la filosofía explícita de Ryan, sino también en la propia obra de Ayn Rand, y el ejemplo más claro lo encontramos con Howard Roark, el protagonista del Manantial. Pues la culminación de la vida, en estas líneas de pensamiento del objetivismo, pasa por exprimir el yo y su productividad. En este sentido, el arte no es más que la materialización del yo, la primera expresión del individuo. De igual forma, Howard Roark, protagonista del Manantial y personaje con el que Donald Trump afirma identificarse, defiende la pureza e integridad de sus proyectos, la originalidad de los mismos, de forma tajante e inflexible, hasta el punto de incluso derribar con explosivos un edificio que él diseñó. En ese momento estaba vacío, porque le habían colocado balcones que no estaban dentro de sus planos. Howard Roark espera a la policía paciente, sin miedo, sin vergüenza de lo que ha hecho, pues solo piensa por, en y para su beneficio personal, para sus creaciones personales. Da igual todo lo demás, solo importa su creación, pues se ensalza a sí mismo a través de su creación. En el caso de BioShock tenemos al cirujano Ji-Shu Chong, quien, cansado de siempre crear los mismos y monótonos rostros perfectos, empieza a jugar con las formas, a deconstruir los rostros, así como recrear el cubismo de Picasso en la cirugía estética, dando igual por completo la voluntad del paciente o incluso la estética colectiva que se había establecido en Rapture. Lo que importa es su creación, su originalidad, para culminar su propia felicidad. Da igual las repercusiones que su creación, su arte, puedan tener en otras personas, en su integridad física, moral o intelectual. Solo importa el artista y su creación. O también el caso de Sander Cohen. De esta forma, el artista, el científico y el emprendedor se funden en una sola figura, pues el emprendedor necesita de instrumentos científicos para poder crear el arte que al venderla le produzca un beneficio. Mientras avanzamos en esa búsqueda de la mujer e hijos de Atlas y tras su muerte después de un presunto ataque de Ryan en busca de Ryan para acabar con él, seguimos encontrándonos con varias de estas Little Sister y, si así lo elegimos, seguimos salvándolas. Son salvadas
y huyen al alcantarillado, allí donde se hacían todas ellas para intentar protegerse de una ciudad decadente y mortífera para cualquiera. Son los remanentes de un colectivo que fue aplastado por la pisonadora del yo de Rapture, por ese ensalzamiento del yo y olvido del resto de las personas. Aquellos miembros de la sociedad víctimas de los egoísmos, ambiciones y codicias ajenas. Es un tirano sanguinario. Mata a Ryan. ¿Quieres? Nos pide Atlas. Nos preguntamos a dónde irán, qué harán las Little Sister, mientras nos seguimos abriendo paso por Rapture en busca de las oficinas de Ryan, grandes tiendas saqueadas, teatros sin público, casas desmanteladas y jardines derruidos. Finalmente, llegamos a las oficinas de Andrew Ryan. El objetivismo de Ayn Rand reniega por completo de la autocrítica, pues entiende que una realidad ajena a las personas, única portadora de verdad, ilegible únicamente a través de su sistema de pensamiento. Por lo tanto, todo lo que afirma el objetivismo es correcto y no puede evolucionar, y todo lo demás es sencillamente incorrecto. En este sentido, podemos decir que se funda en la creencia de un presente perfecto, donde lo que sabemos ahora es el culmen de la historia humana. Todo lo que ha habido antes han sido errores, y todo lo que habrá después son más errores. Pero tampoco tenemos que entender el presente de forma tan fija. Es algo más complejo. No supone que alguien objetivista a día de hoy piense que 2024 es lo que debemos defender ante todo y que lo mainstream a nivel político, económico y cultural sea lo mejor de la historia humana, sino más bien un presente en el que nos hemos quedado estancados nosotros. Los 90, 2000, dependiendo de quiénes seamos. Si por ejemplo hemos crecido en los 90 o en los 2000, nosotros identificamos ese periodo como el mejor, lo idealizamos en cierta forma y por tanto se vuelve nuestro presente. De ahí que encontremos que muchos objetivistas o seguidores de la filosofía de Ayn Rand no es que defiendan 2024, sino que defienden quizás 20 años en el pasado, porque ahora solo hay decadencia, puesto que ya habíamos alcanzado ese culmen de la humanidad y lo que ha venido después ha sido la caída de la humanidad. Ese es el presente que defiende el objetivismo. Rapture se dejó en manos de este mercado absolutamente libre y de ese avance científico sin control, en una economía del laissez-faire, pensando que al tratarse de la realidad no habría ningún error, que todo saldría bien. Nos infiltramos en el despacho de Ryan y entonces nos desvela nuestra verdadera identidad. No somos un simple pasajero, somos el hijo bastardo de Ryan, modificados con Adam para parecer y creer ser adultos. El asesino ha superado mi última defensa y ahora ha venido a matarme. Al final, ¿qué distingue al hombre libre del esclavo? Enfrentamos a nuestro propio padre, que nos recibe tranquilo, sereno. ¿Dinero? ¿Poder? No. El hombre elige. El esclavo obedece. Él cree en el individuo, en el yo, en esa libertad que predica el objetivismo. Ryan nos enfrenta a nuestro pasado. En sus palabras, ¿somos hombre o somos esclavo? Él cree que actuamos bajo una orden, como si fuéramos sonámbulos entrenados. Y no se equivocaba. Déjame que te lo explique. ¿Quieres? Desde el principio del juego, Atlas nos fue dando tareas, instrucciones, peticiones, siempre seguidas de un ¿quieres? Y es que de igual forma que fuimos modificados con Adam para parecer y creer ser adultos, también fuimos modificados con Adam para obedecer de forma tajante ante nuestra palabra clave, ¿quieres? De esa forma, todo lo que hemos hecho a través del juego no ha sido en realidad una elección nuestra. Encontramos cierta metaliteratura o metavideojuego en esto, y en realidad hemos sido controlados sin ni siquiera darnos cuenta. Así que, en un ultimátum, en una prueba heroica final, nos fuerza, nos lleva hasta el límite para comprobar si realmente somos hombre o si somos esclavo. El hombre elige. El esclavo obedece. ¡Mata! ¡El hombre elige! El esclavo obedece. ¡Obedece! Ryan nos define así.
como esclavos. El esclavo como aquel que se rinde en la culminación del yo, pues abandona su autenticidad e individualidad en favor del colectivo, diluyendo así su autenticidad y su posibilidad de felicidad moral. El individuo, en cambio, huye del colectivo y lo confronta con sus creaciones, con su unicidad, con su genialidad, en ese ideal del artista intransigente contra una sociedad patética, pues él representa la solución, un elemento único y superior. Para Rand, para Ryan, para el objetivismo, la libertad depende del egoísmo y del yo, de la anteposición de las metas individuales, de modo que cualquier acción que pueda parecer beneficiosa para los demás es en realidad beneficiosa en primera instancia para el individuo que la está realizando, pues no piensa en las repercusiones que tienen los demás, solamente en las repercusiones positivas que para él tenga. Y si por casualidad coincidieran en positividad los demás y él, es eso, casualidad. Obtener más Adam de forma asegurada significa acabar con las Little Sister. Derrotado Ryan, nuestro enemigo pasa a ser Atlas, que en realidad es Fontaine, el líder opositor de Ryan. Ahora lo que queremos es salvar Rapture de las maquiavélicas garras de alguien que sencillamente ha sustituido a Ryan, puesto que su actitud termina siendo la misma. Descubrimos entonces el refugio de las niñas, esa suerte de parasociedad de marginados, después de que nos ayudaran a escapar de las suicidas de Ryan. Allí es donde se reúnen todas y debido a nuestras acciones nos ven como un salvador, como quien las logrará liberar de Rapture. Una vez más, el colectivo se inclina ante un yo, en este caso, el yo del jugador. Cuando encontramos a Fontaine, lo que se produce es el enfrentamiento entre el individuo y el esclavo. Durante la batalla final nos encontramos a un Fontaine mutado por altas dosis de Adam, una batalla que en comparación con el resto del juego no es más que algo burdo, simplón y repetitivo, un intento de dar espectacularidad a un combate final que quizás sobraba un poco dentro de la trama. Lo importante es que cuando la batalla está por finalizar y nosotros parecemos perder, las niñas aparecen y derrotan a Fontaine. Fontaine pierde. Por primera vez, las niñas olvidan esas dinámicas del ensalzamiento del yo. No dependen de un héroe o de un elegido. El propio colectivo lucha para defenderse y nosotros pasamos a ser parte de él. El esclavo dejó de ser el esclavo de un individuo cuando decidimos ir a por Fontaine. Nos unimos al colectivo. Las niñas que vivían juntas en una suerte de sororidad para finalmente poder derrotar al individuo. El esclavo, en colectivo, logra vencer al individuo. La división hombre-esclavo cae, pierde todo su valor, pierde todo significado, pues se constata como una medida irreal, pues los hombres que han intentado culminar su yo no eran más que esclavos, una doctrina dispuesta a todo, incluso a sacrificar vidas, para alcanzar así la autorrealización personal, como fin último de la vida, una mera cercenadora de vidas. Vencido Fontaine, huimos de la ciudad junto con las niñas, que les vivirían en libertad y nos acompañarían hasta el día de nuestra muerte. Y al final, ¿cuál fue tu recompensa? Nunca lo dijiste, pero creo que lo sé. Fueron ellas. Ellas. Y ellas también lo saben. Vivirían sus vidas en libertad, pues estarían ahí las unas para las otras. De la misma forma que estuvieron ahí para poder derrotar a Fontaine, podrían replicar las dinámicas del pasado, una vez más intentar alcanzar la cima pisando las cabezas que fueran necesarias, pero deciden olvidar, optan por superar aquellas posturas. Porque quizá la libertad solo es alcanzable en grupo y consenso, pues al olvidarnos de los demás, los pisamos, los convertimos en esclavos para nosotros creernos libres.